Entonces vamos a continuar con el estudio de las parábolas. Y hoy vamos a estudiar una parábola que es también muy conocida por todos. En algún momento la hemos escuchado, la hemos estudiado, la hemos oído predicar, en fin. La parábola es el rico y Lázaro, una parábola que tiene muchas opiniones, muchas referencias, pero bueno, vamos a leer qué es lo que dice el rico y Lázaro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 19 al 31. Dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta parábola, para muchos no es una parábola. Para muchos estudiosos dicen que no es una parábola, que es un hecho de la vida real, porque es la única parábola que menciona un nombre propio, el nombre de Lázaro. Recordemos que Jesús toma eventos de la vida real, como lo hemos visto en las otras, todas estas parábolas que hemos estudiado, y utiliza las ilustraciones, que esas ilustraciones resultaban familiares a los oyentes, y así, de esa manera, se les era más fácil entender qué era lo que Jesús estaba diciendo. No sé si eso ha pasado con nosotros, con cada uno de nosotros. Como le decía yo ahorita a Jairo, particularmente a mí me gustan mucho las parábolas, precisamente por eso, porque son muy dicientes. Es como si a uno le desmenuzaran la palabra así y le hicieran como muñequitos con plastilina. O sea, es muy diciente el mensaje. Y entonces esperemos que a nosotros también nos haya... Ya estamos terminando las parábolas, ¿no? Nos queda solamente la parábola dentro de 8 días y terminaríamos con esta sesión de las parábolas. Pero igual seguiríamos, como les había contado, seguiríamos con otro tema, pues, mejor o igual de interesante, ¿no? Que es conociendo a Dios. Bueno, esta parábola, como la leímos, habla de un hombre rico y un hombre pobre. Recordemos
o sea, seguimos hablando de hombres ricos, seguimos hablando del dinero, seguimos hablando de esa parte. Recordemos cuántas parábolas más hemos, hemos tocado que habla literalmente del dinero. Recordemos el versículo 14 de este mismo capítulo, donde decía que los oyentes eran avaros, eran ambiciosos, deseaban, les gustaba, les encantaba el dinero. Esto está en el versículo 14 después de que estudiamos la parábola del mayordomo infiel. ¿Sí recordamos? Bueno, ahora, esta es la historia de un hombre rico y un hombre pobre. Uno de ellos representaba el escalón más alto de la sociedad por sus riquezas. Y el otro representaba el extremo más bajo a causa de su pobreza. Los dos son extremos, son sus extremos. O sea, miremos que de ahí, a partir de ahí, el Señor coge los dos extremos. Tanto el rico como el pobre que no, el rico que tenía de todo y el pobre que no tenía ni siquiera que comer. Anhelaba comerse las migajas que caían de la mesa del rico. Los dos, seguramente, el rico, el hombre rico tenía muchas propiedades. Tenía instituciones que llevaban su nombre, muchos amigos y un gran prestigio social en su comunidad, como pasa hoy en día con las personas adineradas. ¿Sí hemos visto? Las personas adineradas son las que llevan el nombre de los edificios, son las que llevan el nombre de los estadios, de los hospitales, bueno, personas muy adineradas, con mucho renombre, de gran prestigio en la sociedad. Inclusive, si nos ponemos a mirar y a detallar, inclusive en nuestras propias familias, ese tío adinerado, ese hermano adinerado, esa persona, ese familiar adinerado, miremos que cuando llega a una reunión es recibido diferente a aquel familiar que no tiene mucho dinero. O sea, el dinero da eso. Y eso es peligroso. Mientras que el mendigo dependía de todo lo que caía a la mesa del rico. Nunca fue invitado a sentarse a la mesa y tenía que mantenerse en ese lugar inferior. Hasta los perros lamían sus llagas, sus heridas. ¿Cuál es la diferencia aquí? Adicionalmente a las posesiones materiales. De que cuando murieron, uno tenía una relación con Dios y por su fe fue llevado al seno de Abraham, como dice la palabra. Fue llevado al seno de Abraham. Murió el pobre, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese llevado al seno de Abraham para los judíos era un lugar de honor en el paraíso. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Entonces fue llevado al padre de la fe, ahí junto al padre de la fe, que eso era bien importante para los judíos. Recordemos, o sea, vuelvo y retomo, recordemos que los judíos amaban el dinero, los judíos anhelaban, les encantaba el dinero. Y aquí los está dejando con que Abraham es con el pobre. Y el otro, o sea, el rico, iba a un lugar de tormento. Lo que vemos que no es cierto que si eres prosperado en bienes y dinero, es porque estás bien con Dios. La Biblia me enseña eso, ¿cierto? Que entre más posesiones tengas, es porque Dios te bendice más. Pues esta parábola no está enseñando eso, ni está dando a entender eso.
Al contrario, es al contrario. Porque qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Qué difícil es. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces eh, no es que la Biblia enseñe que tiene muchas posesiones, es porque el Señor lo ha bendecido. Ahora, tampoco quiero decir que el dinero sea malo, ¿no? No, el malo es uno. El malo es amar el dinero más que a Dios. Y eso es un gran problema en nosotros. Porque ¿quién de nosotros ama el dinero? No, nadie, oiga. Ja, no, primero Dios, primero Dios. Revisemos nuestro corazón. Primera de Corintios 1, versículos 26 y 27 dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Jeremías, otra cita, Jeremías 9, versículos 23 y 24, dice: así dice el Señor, como nos enseñó, como estaba hablando Orlando el domingo. Así dice el Señor. No es invención de nosotros, no es palabras de nosotros, sino que así dice el Señor. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Yo voy a repetir, así dice el Señor. Ni el rico de su riqueza se gloríe, ni el poderoso de su poder. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerlo, que se gloríe en comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9, 23 y 24. Comprender que yo soy el Señor. ¿De qué debemos gloriarnos? ¿De qué debemos sacar pecho? ¿De qué debemos levantar la cabeza? ¿Cuándo debemos hacer eso? Cuando nosotros conozcamos al Señor, cuando comprendamos quién es Dios. Con seguridad el rico tuvo un gran funeral, en el cual debió ser elevado al máximo lugar de honor del cielo. Miremos un sepelio de una persona de prestigio. Las mejores palabras, los mejores elogios, va a estar sentado en el cielo, el Señor lo está recibiendo con sus manos abiertas porque fue muy bondadoso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron las palabras, de seguro son las mejores palabras de elogio, de seguro a este rico le hicieron lo mismo. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que no importa si somos ricos o pobres en este mundo, esta será una realidad que todo ser humano tiene que experimentar. ¿Cuál? Que todos vamos a morir en algún momento. Seas rico o seas pobre materialmente, vas a morir. Vamos a morir. O sea, eso es irremediable. No vamos a escapar. Así nos guste, así no nos guste, así nos dé miedo, así no nos dé miedo, así tengamos cierto concepto de eso o no lo tengamos, va a pasar. Y lo segundo que nos enseña es que el ser rico o el ser pobre no me muestra si soy o no una persona espiritual y tengo una relación con Dios. Nada, las apariencias no me dicen si
yo tengo esa relación con Dios o no la tengo. ¿Quién sabe? Solamente cada uno de nosotros y el Señor. Y muchas veces esa relación la puede apreciar el mundo. ¿Por qué? Por sus frutos. Porque por sus frutos es que los conocemos. Por nuestros frutos es que nos conocen. Dos palabras claves: Hades y Lázaro. Esas palabras, eh, dice, el rico se fue para el Hades, o está en el Hades. En el Hades, dice, alzó sus ojos y miró. Esa palabra Hades, literalmente en el griego, es Hades, que en la nueva versión internacional traduce como infierno. Es el lugar o el estado de las almas que han partido, o sea, que han muerto. Lugar invisible o propiamente no visto. Esta definición, este significado, lo tomamos directamente de la Biblia del número Strong o el diccionario del número Strong. Lo quise poner literalmente como dice este diccionario o esta Biblia. Para que vamos mirando, que es bien importante tener el significado de las palabras o los varios posibles significados que puedan tener esas palabras. Y la palabra Lázaro. Lázaros, que traduce Dios ha ayudado. Dios es ayudador. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, viene o se toma de la palabra Eleazar, que Eleazar tiene dos raíces hebreas, que es El y Azar. El, que traduce como Dios fuerte, grandeza, y Azar como amparo, ayuda, ayudador. Entonces dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Quiero que vamos relacionando todo, ¿no? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré. ¿Cuál es el significado o qué es lo que traduce el nombre Lázaro? Recordemos que todos los nombres judíos tenían su significado, querían decir algo. Teniendo en mente estas traducciones, podemos parafrasear un poco y podríamos decir, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes. A la puerta de su casa se tendía un mendigo que tenía a Dios como ayudador, que tenía a Dios como su Dios fuerte, como su amparo, que tenía confianza en Dios, que confiaba en Dios. ¿Quién? Lázaro. Luego dice que los dos murieron, ¿cierto? El rico y Lázaro murieron. Ahora, si tomamos la muerte como separación, como sucedió en el jardín del Edén, entonces podemos decir que Lázaro fue a la presencia del Señor, fue cerca de Dios, quien era su ayudador, en quien confiaba, mientras que el rico partió para el Hades, para el infierno según la nueva versión internacional, un lugar apartado, invisible, un lugar no visto. El rico es sepultado en el olvido. El rico es sepultado en el Hades, un lugar
apartado. ¿De quién? ¿O de qué? De Dios. Nosotros estamos estudiando en reuniones de familia. Empezamos con Génesis, luego el libro del Éxodo y ahora estamos con el libro del Levítico. Recordemos qué era o qué es lo que el Señor hizo en Éxodo, qué es lo que está haciendo en Levítico, qué es lo que el Señor quiere. Nombró ahorita en Levítico las funciones, los requisitos de los sacerdotes. En el Éxodo miramos el tabernáculo, todos los elementos que hacen parte del tabernáculo. ¿Para qué? Para vivir en medio de su pueblo, para estar cerca de su pueblo. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Estar cerca de Dios, estar cerca de su tabernáculo. Entre más cerca estemos de Él, más gozo habrá en nuestras vidas, más felicidad. Nosotros no nos imaginamos de qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que el Señor nos está diciendo. En su presencia hay plenitud de gozo, pero no dimensionamos cuánto es ese gozo en nuestras vidas. ¿Cuánto sería ese gozo de estar cerca de Dios? Lo mejor es que nosotros tenemos todas las herramientas para conocer, para aprender, para manejar y saber cómo llegar, cómo subir a ese monte santo donde está el Señor. Cómo llegar a ese monte santo con las manos limpias y el corazón puro, porque son los únicos que van a poder estar ahí. Los que tengan corazón puro y manos limpias. Lázaro ahora disfruta la gran cena de las bodas del Cordero, que es lo más seguro, porque así dice Apocalipsis 19:9. Y de seguro, el mismo Señor le está sirviendo. Ahora, ¿dónde dice todo eso? Lucas 12, versículo 37, dice: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que si se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. El mismo Señor se pondrá a servirles. O sea, no sé si nosotros podemos dimensionar qué es eso. ¿Cuál es ese privilegio que nosotros tenemos? Miremos que todo tiene relación con las parábolas que hemos estudiado. Todo encaja. Todo encaja, inclusive con lo que hemos estudiado en Génesis, con lo que hemos estudiado en Éxodo, con lo que hemos estudiado, con lo que vamos estudiando en Levítico y con lo que estudiamos en toda la Biblia. Juan, versículo 25 del capítulo 11 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Aquí, ¿qué pasó con estos dos personajes? Lázaro y el rico. Murieron. Pero uno va a ser apartado eternamente, que es lo que nosotros hablamos, o que la Biblia habla, sobre la segunda muerte. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, estábamos medio muertos, pero va a llegar un momento en que vamos a estar muertos eternamente. O sea que todavía tenemos esa oportunidad. ¿De qué? De vivir eternamente, porque dice: el que cree en mí vivirá, aunque muera. ¿Muera qué? Físicamente. Pero vamos a seguir viviendo, sí. Vamos a ser como Lázaro. ¿Cómo? Confiando en Dios. Que Dios sea nuestro ayudador, que Dios sea nuestro amparo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues meternos bajo sus alas. Así como
Los pollitos, la gallina, ¿recuerdan? La gallina cuida a los pollitos bajo sus alas. Así el Señor quiere cuidar a su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Ahora dice, versículo 26 de Juan, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Interesante, ¿no? O sea que hay una muerte física y una muerte espiritual, que es la separación de Dios, ¿no? Dice Efesios 2, 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Antes estábamos muertos, pero el Señor nos ha dado vida. El ser humano está espiritualmente muerto por el pecado, separados de Dios. Y esto es una realidad. O sea, esto no podemos decir que no, es una realidad. Aunque no queramos aceptarla. Hay una segunda muerte y esta es la separación eterna de Dios. Y por lo que describe la Biblia, será de gran tormento. Por lo que describe no solamente aquí, sino en otros pasajes donde va a haber el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca morirá y el fuego nunca se apaga. O sea, eso va a ser real. Gústenos o no nos guste, creámoslo o no lo creamos. Eso dice la Biblia. Jesús no dice que el rico fue al lugar de tormento por ser rico, ¿cierto? Ni el pobre al paraíso por ser pobre, no. Es por lo que había en el corazón de cada uno, de lo que cada uno hizo con las minas que se les entregó, con el tesoro y la perla preciosa que algún día les fue dado, que nos está dando, con lo que hizo cada uno con su lámpara. ¿Recuerdan la lámpara de las vírgenes? De las 10 vírgenes. Unas fueron sensatas, otras insensatas. ¿Qué estamos haciendo con su lámpara? Con lo que forjó cada uno por separado, con el regalo que el Señor le había dado. Es lo que el Señor ha tratado de revelarnos por todos los medios. Si nosotros nos ponemos a pensar, es lo que el Señor trata de decirnos por donde nosotros miramos. Y sobre todo cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras con un corazón dispuesto. El Señor pelea por nosotros. El Señor insiste que nosotros podamos comprender eso. Porque lo que Él quiere es que todos seamos salvos. O sea, ¿salvos para qué? Para que estemos con Él en el paraíso. Para que estemos cerca de Él. Dice el versículo 24, Padre Abraham, ten misericordia de mí. A la hora de la verdad, el rico se convirtió en un mendigo suplicante, mientras que el mendigo se convirtió en un rico, disfrutando de las riquezas eternas. El cuerpo es simplemente la morada física donde vivimos. En el momento de la muerte salimos de la vieja casa y lo que le suceda a ella poco importa. Lo importante es lo que le suceda al espíritu cuando salga del cuerpo. ¿A dónde va? ¿Estamos seguros que vamos a estar allá con el Señor? Porque ausentes de este cuerpo, presentes con el Señor, presentes en el Señor. ¿Esa seguridad nosotros ya la tenemos? Dios es bueno, muy bueno. ¿Cuántas veces insiste y nos muestra y nos, como decíamos al principio, nos hace todo como con plastilina? Y
ahora que nosotros vamos a empezar a estudiar, conociendo a Dios, va a ser o sea, un aprendizaje, una bendición impresionante. Va a ser impresionante. Hay dos rutas para escoger: la de la vida o la de la muerte. Recordemos, bueno, los que cuando nosotros estudiamos presencial, eh, decíamos que la ruta para la muerte era la ruta para la paila mocha, y la ruta para la vida, que era la ruta para el cielo. Solamente hay estas dos rutas. O sea, es como cuando nosotros salimos a coger buseta. ¿Qué ruta vamos a escoger nosotros? O sea, nosotros somos los responsables, únicos responsables, cada uno. Esto no es en grupo, esto no es por congregación, esto es responsabilidad de cada uno. ¿En qué buseta se sube? La buseta de la vida o la buseta que conduce a la muerte. Escojamos la que lleva a la vida para estar con Cristo y discernamos de la que nos lleva a la muerte. Aprendamos a diferenciar en qué buseta vamos. Hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros podemos darnos cuenta, y esto es de cada uno. Cada uno de nosotros sabe en qué buseta va. Si nosotros nos damos cuenta, ahora en vida, que estamos en la buseta equivocada, tenemos la posibilidad de bajarnos y subirnos a la correcta, a la que lleva a la vida. Ese lugar de la muerte es un lugar lleno de lloro y tormento. Finalmente seremos juzgados y después arrojados al lago de fuego. Nosotros elegimos el destino final. ¿Quién decide? Nosotros. ¿Y cómo hacemos? Es que es muy difícil. No, mire que no es muy difícil, porque el Señor nos habla y nos dice, esto es así, 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 así. Hasta nos hace dibujitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preparar, ¿recuerdan la parábola del sembrador? Preparar ese terreno para que esa semilla pueda empezar a crecer y haya fruto en nosotros. Tengamos en cuenta que se acerca el día en que los que hoy menosprecian la misericordia de Dios, después rogarán por ella. ¿Cómo? Como lo está haciendo en esta parábola el rico. Dice, hay un gran abismo, versículo 26, hay un gran abismo entre nosotros. En el mundo en que vivimos no existe ese abismo. Ojo, en el mundo en que vivimos, hoy, aquí, en este mundo, podemos pasar del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Podemos cambiar de buseta. Si vamos en la ruta 2, podemos pasarnos a la ruta 1. Si vamos en la ruta que conduce a la muerte, podemos pasarnos a la ruta que conduce a la vida. Aquí podemos pasar de muerte a vida, del pecado a Dios. Pero en el mundo de los cielos hay un gran abismo. Y los pecadores que no se arrepienten ya no podrán pasar al reino de Dios. El tiempo es ahora. Después ya no habrá posibilidad. No hay posibilidad. Dice el versículo 27, interesantísimo. Manda a Lázaro a casa de mi padre. Aunque los muertos resucitaran, no los oirán. A Moisés y a los profetas tienen, dice el versículo 29, a ellos oír. A los profetas y a Moisés. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, y no solamente a ellos, tenemos a los apóstoles que nos dan testimonio de lo que ellos vieron. Sí, sí podemos ver cómo el Señor insiste con nosotros, cómo nos ruega que nosotros podamos conocer esa luz, nos manda esa luz para que ilumine nuestro camino, para que nosotros sigamos esa ruta, para que nosotros podamos ver, con esa luz podamos ver el letrero de la buceta, para dónde va. Pero necesitamos esa luz, porque si no sabemos para dónde vamos, cualquier camino nos sirve. Tenemos suficiente evidencia en el Antiguo Testamento, en Moisés y en los profetas, para convencernos a nosotros mismos y hablar a nuestros familiares y amigos con propiedad y autoridad. ¿Recuerdan de la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María? Pues a Lázaro también lo resucitó el Señor. En vida llegó Lázaro, resucitó. ¿Y todos creyeron? No, al pobre Lázaro también estaban los fariseos en complot para matarlo. Después de haber resucitado, ¿no? Son las escrituras las que me hablan de Dios y su plan de redención. No es solo estudiar la historia de un pueblo que se llama Israel. Yo vuelvo e insisto esto, no es acercarnos a la Biblia a estudiar historia. ¿Para qué? Es poder conocer el camino para llegar al Padre, conocer la verdad para conocerlo y poder tener una verdadera relación con Él y toda una vida eterna para disfrutar a su lado. Las escrituras, en las escrituras, esas que nosotros tenemos en abundancia, por donde quiera la podemos conseguir, es el camino, es la verdad y es la vida. Hijo, recuerda, le dijo Abraham, ¿se acuerdan? Hijo, acuérdate de tu Creador, de tu Redentor. Recuerda lo que te ha dado. No lo desprecies. Hijo, recuerda las muchas advertencias que te fueron dadas para que no vayas a ese lugar de tormento. Recuerda las hermosas ofertas que te hacen de la vida eterna. Acéptalas. No desprecies el tesoro que has encontrado. No desprecies la perla preciosa que se ha puesto en tus manos. No desprecies las minas. Disfruta de ellas. ¿Qué te han puesto en las manos? Nunca te separes de la vid verdadera. Que tu corazón sea el terreno apto para dar mucho fruto. Hijo, recuerda. Padre bueno, gracias Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Ay, Padre, a veces es tan claro que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra poca visión, Señor, que tenemos, no podemos ver tu reino y no podemos ver tus maravillas, Señor. Pero gracias, Señor, por las parábolas que hemos estudiado, por estas enseñanzas que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios. Tú eres bueno con todos y cada uno de nosotros. A ti te damos la gloria y la honra, Señor. A ti te exaltamos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestro refugio, nuestro más alto refugio, Señor. ¿A quién podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio en la cruz, por su sangre derramada. Gracias, Señor, porque es por medio de Él que podemos conocerte. Gracias, Dios, te alabamos, te exaltamos. Te damos gloria y honra. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. A ti
Ponemos todos nosotros delante de ti esta noche. Nuestro corazón, Señor, se postra delante de ti. Por favor, Padre, ayúdanos. Háblanos hasta lo más profundo de nuestro ser. Guíanos, Señor. Guíanos en tu palabra, guíanos en tu verdad, enséñanos tu verdad. Estamos dispuestos, Dios, con un corazón a aprender de ti, Dios, y a conocerte día tras día. Gracias te damos, Dios. Gracias te doy, Dios, por todos los hermanos que se han conectado. Bendito eres, Padre. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea el honor, Padre. Te lo pido, Señor, conforme a tu palabra, conforme a las escrituras y según tus mensajes y según tu voluntad. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.